Dos capítulos son capítulos bien cortitos. El más grande creo que tiene como 23 versículos. Y es un libro, habla de una historia que pasó alrededor de hace 3000 años más o menos. Es el libro escrito más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Cualquiera pensara que es el Génesis, ¿verdad? Pero recuerden que el Génesis, el Pentateuco, lo escribió Moisés, ¿verdad? Y Moisés es posterior a Abraham, y Job es contemporáneo de los patriarcas, es contemporáneo de Abraham. Así que estamos hablando de un testimonio de algo que pasó alrededor de hace 3000 años y que habla del poderío de Dios, de la decisión de Dios, de la futilidad de la vida humana, de cómo puede cambiar de un momento a otro, cómo la vida se puede ir de las manos de un momento a otro. El hombre se siente tan seguro, el hombre se siente tan fuerte, los jóvenes piensan que tienen el mundo por delante y no saben absolutamente qué será el día de mañana. No sabemos cuándo, y dedicamos tiempo para otras cosas que no sea Dios. Mire, después de leer este libro, hermano, usted se va a dar cuenta que Dios puede hacer en su vida cualquier cosa, bendición o maldición, cualquier cosa. Y por eso es que los hijos de Dios tenemos que buscar agradarle a Él, así de todo corazón, agradarle a Él. No lo vamos a hacer por perfectos, no, la sangre de Cristo nos limpia, pero hermanos, los frutos, nuestros frutos, nuestra vida debe ser agradable. Mire, Job tuvo ese problema, ya lo vamos a ver, tremendo lo que le pasó a Job. Pero cuando pasó el lío, inmediatamente, hermano, después que pasó ese año difícil que pasó Job, él fue bendecido muchas veces más, así rápido, sin proceso de bendición. Pues ya vamos a ver, aunque ahorita no vamos a ver eso. Vamos al capítulo 29, por favor, del libro de Job. Capítulo 29. El versículo 13 en adelante. Del versículo 14, por favor, en adelante. ¿Lo tenemos todos? Job, capítulo 29, versículos del 14 en adelante. Y dice así la Escritura, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me vestía de justicia y ella me cubría, como un manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendían me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, oiga esto, versículo 18, decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, repita eso, mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Mira el versículo 21, repitámoslo. Me oía, y ¿qué hacía la gente con Job? Y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, repita eso. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Oh Señor bendito, queremos darte las gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, te suplicamos, te damos ahora y te suplicamos que nos hables al corazón.
Enséñanos, oh Rey bendito, tu palabra. Queremos aprender de ella, Señor. Queremos aprender del testimonio de Job, de lo que le pasó a Job, Señor. Queremos aprender quién eres tú en verdad. Porque al final, después de tanto sufrimiento, Job reconoció que no te conocía en verdad, Señor. Háblanos ahora el corazón. Le ponemos toda estrategia, le ponemos todo argumento, todo orgullo, toda fortaleza. Lo ponemos en el suelo, Señor, y nos postramos delante de ti. Háblanos, Señor, al corazón. Tú nos conoces bien. Así como conocías a Job, así nos conoces a nosotros. Y hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Háblanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Alabamos y te bendecimos. Una vez más te imploramos en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón. Gracias, Dios. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Decimos todos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Hay varias canciones ahí en no son alabanzas, ¿verdad? Porque no son hermanos. Hay unos que cantan ¿qué pasará mañana? Otro dice yo no sé mañana, ¿verdad? Porque yo no sé qué va a pasar. Pero sin embargo, a pesar de que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, a pesar de que no sabemos qué va a pasar hoy en la noche, nosotros tenemos planes, pero no sabemos si si somos honestos, no sabemos si lo vamos a llegar a concretar o no. Pero mientras tanto, cuando no recordamos que la vida del hombre es como la hierba, dice la Escritura, cuando se nos olvida que Dios mismo tiene los hilos de nuestra vida en su mano y cuando Él desea los corta, cuando nos vemos nuestra fuerza, quizás vemos lo que tenemos y nos agrada, pues nos levantamos en orgullo y planificamos sin tomar en cuenta a Dios. Y crecemos y nos desarrollamos y consideramos tal cual lo hacía Nabucodonosor y decía, oh, mi fuerza te ha levantado, hablando de su ciudad. Y consideramos que ha sido nuestra inteligencia y nuestra capacidad lo que nos ha permitido llegar donde nosotros estamos. Pero cuando de repente viene algún tipo de enfermedad, cuando de repente viene alguno de nuestros hijos entra en una rebeldía galopante que nosotros sabemos que va a perderse y que lo que pretende hacer nunca lo va a alcanzar porque se ha alejado de Dios, cuando tenemos el temor de Dios, de Job, cuando los hijos hacían su fiesta, él presentaba sacrificios, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado. O sea, Job estaba seguro que sus hijos no estaban tan cerca de Dios como él lo estaba. Entonces cuando nosotros meditamos, cuando nosotros vemos que el futuro no está en nuestras manos y que el mismo presente puede dejar de existir para nosotros, cuando realmente somos honestos y nos damos cuenta que nosotros ahora respiramos es por la misericordia de Dios, es porque a Dios le ha placido, es porque ha sido su voluntad darnos el hálito de vida y mantenerlo en nuestro cuerpo hasta este momento. Cuando nosotros llegamos a esa conciencia nos damos cuenta que realmente sin Dios, y aseguramos lo que el Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios es el dueño de la vida. Es por completo. Y es más, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, óigame bien, para quitar de las manos de Satanás el imperio de la muerte. En otras palabras, Satanás no dispone ni la vida ni la muerte, ni dispone absolutamente nada. Lo que nosotros acabamos de leer es el recuerdo de Job de cómo era él y cómo él era considerado delante de todas las personas. Y fíjense que a mí me llama la atención el versículo 18. Miren lo que dice, por favor. Dice, versículo 18. Y eso es lo que muchos de nosotros logramos, pensamos, ¿lo tenemos ahí? Dice, decía yo, oiga, en mi nido moriré. O sea, él decía, no, es que yo tengo una vida a todo dar y esta vida me va a seguir y nada va a cambiar. Y mira lo que dice, y como arena multiplicaré mis días. O sea, según Job, iba a mantener la vida que llevaba, porque si nosotros leemos cómo Job describía su vida,
Job tenía una tremenda vida y era respetado por todos. La Biblia, ya vamos a ir al capítulo 1, Job era respetado, era el más grande de todos los orientales. O sea, realmente tenía dinero, pues tenía plata, era un negociante sobresaliente, él, todo lo que hacía prosperaba. Y sin embargo, Job era una persona amante de Dios. Él buscaba a Dios, pero como toda persona con dinero, o con toda persona que se satisface a sí mismo, considera que la vida está en mis manos. Y nos llenamos de repente de orgullo. Y de un momento para otro. Y eso es lo tremendo, hermanos. Porque hay varias cosas en la vida que como cristianos vamos descubriendo. Sabemos que como cuando no conocemos al Señor, que la vida es injusta. ¿Cuántos sabemos que la vida es injusta? Yo sé que la vida es injusta, no me da miedo decirlo, es injusta, pasan cosas que le pasan cosas a personas que no deberían de pasarle. Gente que tiene una buena vida, que es colaboradora, le pasan cosas, accidentes, enfermedades, gente que casi que ha dado la vida por otras, mueren de cáncer tremendo. La vida no es justa. Y otro punto, que cuando ya venimos al Evangelio, porque de repente los pastores, y más en este tiempo en que nosotros vivimos, que aventamos bendiciones a diestra y siniestra, y hacemos que la gente venga a la iglesia no a adorar a Dios, sino que a buscar la bendición de Dios. Es decir, que venimos a la iglesia con avaricia, queriendo tener y multiplicar todo lo que tenemos. Buscamos a Dios por el dinerito y no porque venimos a adorarle. Eso es lo que provocan los pastores al hablar de solo bendición y bendición y bendición. Y no te dicen, y no le dicen a la congregación que si no dejan sus malos caminos, tarde o temprano, el castigo de sus hechos va a llegar a su vida. Y entonces el más sinvergüenza de los sinvergüenzas, el que está metido en un montón de cosas, levanta su mano y el pastor está enfrente de él y le dice: yo declaro el favor de Dios sobre tu vida. Y viene aquel que lo que menos hace es agradar a Dios, levanta sus manos y considera que el favor de Dios está en él, va a estar en él, porque esta persona lo dijo y no porque Dios lo haya declarado. Entonces, cuando ya venimos al Evangelio, esperamos que Dios nos bendiga, ¿o no? Ahora soy su hijo, ahora me va a bendecir. Y nos damos cuenta que la vida se nos pone a veces más difícil de como era antes. Logramos cosas con mucho esfuerzo y vemos que los impíos no se esfuerzan mucho, y que un fulano le hizo un favor, y entonces uno dice: ¿y cómo es la cosa, pues? Porque descubrimos en el camino, oiga bien por favor, que el justo no está libre de sufrimiento. Y cuando digo justo, hablo de una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo. Y usted va a ver en este libro de Job, y usted puede encontrarlo en el libro de los Salmos, y Proverbios nos llama a que nosotros no nos dejemos ir por las riquezas de los impíos. Y un cristiano que anda siguiendo a un impío por la riqueza es porque él mismo no tiene la riqueza y desea lo que él hace. Y a veces los mismos cristianos se meten en actividades oscuras con tal de tener lo que el impío tiene. Y es lo que la Biblia nos manda a no hacer. Entonces Job estaba en lo mejor de su vida. Job tenía 10 hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Y como tenía toda la plata que necesitaba, no había problema, pues. Tenía 7 varones y tenía 3 mujercitas. Job estaba feliz. Pero de repente, por decirlo así, óigame bien por favor, por una apuesta cósmica, se le vino todo para abajo. Por algo que él no tuvo nada que ver. No se me asuste, pero estamos en las manos de Dios. Y Dios, cuando nosotros le llamamos al Señor, a Dios nuestro Señor, le decimos curios, le decimos mi dueño. ¿Mi qué? Mi dueño. Y usted hace con sus cosas lo que usted quiere, ¿verdad?
Usted le da los juguetes a los niños y en los primeros 15 minutos, ese es lo más lindo del mundo, pero después hasta patadas le dan. Y es de él, pues, y no es lo de él. Hay gente que hace regalos y que hiciste tal cosa, si ya no lo ocupas, dámelo. Y no me lo regaló, pues. ¿Ah? Entonces, Dios es nuestro dueño y Dios no nos ha regalado a nadie. Él sigue siendo dueño de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Pues este hombre que decía que voy a vivir bien, yo voy a vivir en este estilo de vida que me gusta vivir y voy a morir de muchos años. Le aconteció esto. Vamos al capítulo 1, por favor. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Job. Y era este varón, como era mi hermano, por favor, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver óigame, y ya va a ver que Dios repite esas características. Esos adjetivos calificativos Dios se los da a Job. ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué? Míreme, pues y repita eso porque quiero que usted cuando se levante todos los días, nosotros llamamos a las cosas que no son como si fueran. Amén, amén. Cuando usted se ve al espejo, ¿qué es lo que usted piensa? Ay, sí que sos mentiroso. No, ahora en la mañana usted va a repetir esto, ¿ah? Y se va a poner frente al espejo y lo va a repetir por fe para que el Espíritu Santo obre en usted. Y cuando dice perfecto no es que no se equivoque, eso no es verdad. No hay un hombre que sea realmente perfecto, sino que tiene un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando usted se ponga frente al espejo, dígale, oh obra de Dios, tú eres ¿cómo? Perfecto. ¿Tú eres cómo? Recto. ¿Tú eres cómo? Y apartado del mal, ¿sí? Dígaselo, para que cuando salga usted, cuando salga a la calle, se recuerde de las 4 características que deben haber en usted. Porque comienza con un deseo en su corazón. No, pastor, me va a pasar lo mismo de Job, hermano. Le puede pasar lo que sea, siendo como usted quiera. Y en esta vida, que yo no sé cuánto le va a tocar vivir, algunos van a morir de 40, de 50, de 60, de 80, o mi suegra que va a vivir 135 años. Mire, pero se va en un respiro y luego queda la eternidad. Al salir de esta tierra, dice la Biblia, ausentes del cuerpo, nuestros ojos van a ver al Señor. Esos ojos que se están cerrando van a ver al Señor y vamos a dar cuenta. Y de ahí nos espera una eternidad. Y entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que disfrutamos aquí fue nada. Un tiempo fugaz. Se pasó la vida. Hermanos, si yo me acuerdo cuando salí del colegio, tenía 18 años, 1983. Somos bachilleres, quiera cuando quiera. Somos bachilleres, pregúntele a cualquiera. 53 años tengo. Bien me acuerdo. Cuando llegué a la universidad y conocí a aquella chica, bien me acuerdo, frente de la Facultad de Medicina, bien me acuerdo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo no sé. Yo estaba en El Salvador y miro un montón. Porque la vida pasa volando. Y entonces este Job, que dice, óigame, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Digamos que el escritor fue quien le puso esos adjetivos calificativos, pero mire lo que dice después, versículo 2. Y le nacieron, ¿qué dice ahí? 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Así es que solo 2 no, ¿verdad? 3. Su hacienda era, ¿qué dice ahí? 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, cuando se describe, ahora se hace más fácil, ¿verdad? El haber de ese hombre suma más o menos 3 billones de dólares. 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, increíble, ¿eh? La cantidad de dinero que tienen algunas personas. Pues como que esa es la descripción que están diciendo ahora. Antes no se medía por dinero, sino que por posesiones. Entonces ese Job, como le digo, tenía un buen testimonio y además tenía mucha plata. ¿Estamos? Y después dice, y versículo 5, versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su vida, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno en los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. O sea que un temor de Job, ¿cuál era? ¿Cuál era el mayor temor de Job? Los hijos. Los hijos probablemente no andan en los mismos pasos que yo ando. Y como tenían la riqueza del papá, hacían fiesta. Los varones hacían fiesta y llamaban a los hermanos, y cada uno en su día hacía un tremendo party. Y si blasfemaban, ¿es porque qué? Porque habían tomado. Entonces Job era muy fuerte él y tenía un tremendo testimonio, pero había un eslabón, óigame bien por favor, que era débil. Y la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Estamos claros con eso? Sí. Entonces Job pareciera, a mi manera de ver, que había tenido debilidad en cuanto a guiar a sus hijos. No los había hecho tan fuerte en su relación con Dios como lo era él. Y entonces, él, tratando de cubrir la falta de sus hijos, pues ofrecía sacrificios a Dios. Sigamos con eso. Dice 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Imagínense, estábamos hablando, ¿de quién estábamos hablando? Ábrame los ojitos. ¿De quién estábamos hablando? De los hijos. Estamos en la tierra hablando de la familia de Job y de Job mismo. Ahí estamos, ¿verdad? Pero inmediatamente, mire, de la tierra nos saltamos a otro lugar. Ya no aquí en la tierra. Mire, por favor. Hacemos un pequeño viaje, porque de repente dice aquí, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Hacia dónde nos trasladamos? Al cielo, a la presencia de Dios. La descripción era aquí en la tierra, y de repente aparecemos en el cielo, en la descripción, y dice: a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Mire esto, por favor. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Y cómo puede ser Satanás delante de la presencia del Señor? ¿Cómo conocemos a Satanás? ¿Con qué nombres conocemos a Satanás? Luzbel, Chamuco. Ese no es bíblico, hermano, pero algo así es. ¿Ah? Él es nuestro. Si el Señor Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro acusador, Él es nuestro fiscal. Diga conmigo, fiscal. Y anda fiscalizando, anda viendo todos sus hechos y se los presenta a Dios, lo que usted ha hecho. Y si Satanás, aparte que es espíritu, no hay nada que usted pueda hacer en contra de Satanás. No hay ejercicio que valga, no hay tomas ni tonteras que ponga atrás de la puerta, abajo de la cama, en la cartera o donde usted quiera, ande encima. No sirve de nada, porque Él es espíritu. ¿Él es qué? Espíritu. Entonces, si Él es nuestro acusador, Él llega ¿a dónde? A la presencia de Dios, a acusarle a usted. Llega a contarle a Dios lo que usted hace, lo que usted dice, no lo que usted piensa.
Porque Él no puede saber qué es lo que usted piensa, porque Satanás no es omnisciente. ¿No es qué? Omnisciente. Recuerda, la omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios. Conocimiento completo y anticipado de todas las cosas. Solo Dios lo sabe. Lo tiene, perdón. Y entonces Satanás se presentó. Ahora, ¿quiénes son los otros hijos de Dios? Quiero decir, hermanos, que el conocimiento que nosotros tenemos del cielo, de todo lo que Dios ha creado, es bien limitado. La Biblia dice que ha creado ángeles, pero también en el Apocalipsis aparecen unos seres vivientes que no son ángeles. Dios no nos ha revelado todo lo que hay arriba, como tampoco nos ha revelado todo lo que hay aquí abajo. ¿Por qué? Porque la revelación, según la Biblia, es progresiva. Diga conmigo, progresivo. Progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco Dios nos lo va dando a conocer. Si usted se pone a pensar, nos vamos hace años, cuando se inventó el teléfono, muchos predicadores, muchos evangélicos dijeron, eso es del diablo. Apareció la televisión que dijeron, eso es la caja de Satanás. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Ah? Le aseguro, hermano, le aseguro que antes que existiera la Biblia, la Biblia como nosotros la conocemos, eran en pergaminos. ¿Se recuerda? Bueno, no se recuerda, usted sabe eso, ¿verdad? Eran en pergaminos. Entonces, para poder tener un ejemplar de todo lo escrito, había que llevar una gran caja. Y entonces todos veían, con los pergaminos se abrían y se leían. Ahora imagínense lo que han de haber pensado cuando alguien apareció con la primera Biblia escrita. ¿Y los pergaminos? No, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Y le aseguro que le armaron un gran lío cuando presentaron un solo libro. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Todos los cristianos ya de algunos años estamos acostumbrados a que todos los creyentes vengan ¿cómo? Con una Biblia, amén. Y cuando lo vemos llegar con un dispositivo tal cual ¿qué decimos? Los tiempos van cambiando, hermano. Los tiempos van cambiando. No estoy autorizando que usted haga eso, no. Usted haga lo que usted quiera y lo que Dios ponga en su corazón. Pero nosotros no podemos restringir lo que Dios va haciendo crecer. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará. Y todo lo que la ciencia va descubriendo, todo es lo que Dios le va permitiendo conocer. La ciencia no está peleada con Dios, hermano. La mente del hombre está peleada con Dios. Entonces, hermano, volvamos al texto. Y dice, mire, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, espíritu Satanás. ¿Qué diablos, de verdad, llega a hablar de usted? A recordar todo lo que usted dijo del pastor, está bueno. No, él recuerda, él lleva todo eso. Y en este tiempo, no había pasado lo que ya aconteció en nuestra vida. ¿El qué? Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que nos era contraria no había sido clavada en la cruz del Calvario. Entonces las palabras de don Sata pesaban. Porque la sangre de Cristo no había sido derramada todavía. No había gente justificada en verdad. No había gente salva aún. Había gente que lo eran, viendo hacia el futuro, pero no se había materializado la muerte de Cristo por la cual nosotros somos salvos. Entonces las palabras de Satanás tenían peso. Y entonces se acercó al Señor. ¿Estamos? Dice. ¿Dónde vamos? 7 dice. Y dijo Jehová a Satanás. Oiga esto, ¿quién habló aquí? Jehová. ¿A quién le dijo? A Satanás. Mire Dios presumiendo de sus hijos. ¿De dónde vienes? Ahí como cuando le preguntan al esposo, ¿y de dónde venís? ¿Cómo contestan? Por ahí. Pues esta es la respuesta que está dando. Mire, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué necesitaba Satanás rodear la tierra? Él no es dos cosas. Primero dijimos, no es omnisciente, no lo sabe. Y Él no es omnipresente. ¿Eso qué quiere decir? No puede estar en todo lugar. Dios está en todo lugar, ¿sí?
Satanás tenía que ir, tenía que mandar demonios para que lo tuviesen informado. Pero Dios conoce nuestro corazón, conoce lo que vamos a decir aún antes que lo digamos. Ese es nuestro Dios. Y entonces dice después, mire por favor, dice versículo 8: y Jehová dijo a Satanás, como sabía que Satanás había andado dando vuelta y sabía de dónde venía Satanás. Satanás venía de tratar, este invento mío, venía de tratar de molestar a Job, porque veía a Job tan próspero y lo veía con un tan buen testimonio que así iba y trataba de hacer lo que fuera para que Job renunciara a ese estado de bendición respecto de Dios. Y entonces dijo: ya que vienes por ahí, de la tierra de un venir, ¿verdad? Le ha de haber dicho Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado? ¿Está conmigo? Ok. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, mire, aquí Dios está, ¿cómo se llama? Dándole a lo que se habló al principio. Varón, que dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios hablando de Job. ¿Qué dirá Dios de ustedes? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Era hombre pando. ¿Ah? Nada recto. ¿Qué dirá Dios? Pero por fe, por ahí vamos. Y entonces dice, versículo 9: respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, está diciendo, Job no es por gusto así. No, Job es como los hermanos en la iglesia, llegan para que tú les des bendición, por eso no llegan a la iglesia. No es porque te quieran adorar, es para que Dios los bendiga. Eso es lo que está haciendo. Eso justamente es lo que Satanás está haciendo. No, Job lo que es un interesado, como lo tenés, perdona la expresión, bien alivianado, bien bonito, bien completo, por eso estás fiel. Pero antes de quitarle algo, ya vas a ver. Eso es lo que Satanás llegó a hacer. No, si por eso es que dicen por ahí que más vale el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces no, mira cómo lo tenés, y lo tenés bien llenito, bien taqueadito. Sus hijos tienen de todo, y así como no. Claro, mientras los hermanos están en bendición, están en la iglesia. Cortarles la bendición, vamos a ver por dónde agarran. Mientras no tienen problemas en la casa, vienen a la iglesia. Mientras no tienen problemas en el trabajo, mientras están sanitos, están en la iglesia. Cuando debería de ser siempre nuestra presencia en la iglesia. Enfermos, con problemas, con líos, siempre en la casa de Dios. Amado hermano, deberíamos de amar estar siempre en la casa de Dios. Pues Satanás le dijo eso a Dios. Y mire lo que pasó. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10: ¿no le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Ponga este dato, por favor. Ya le dije que Satanás es espíritu. Ya le dije que Satanás no es omnisciente ni tampoco es omnipresente. O sea, no lo sabe todo y no puede estar en todo lugar. Pero también note este dato de Satanás y deje de tenerle miedo, por favor. Dios había hecho un cerco alrededor de todas las posesiones. Dios estaba dándole bendición a Job y había cercado todo lo que Job tenía. ¿Y cómo lo sabía el diablo? El diablo había querido entrar, el diablo había querido dañar, pero ¿qué pasó? No podía. Así es que deje de estar quedando bien con el mundo y quede bien con Dios, que es el que le va a acercar la vida, le va a acercar sus bienes, su vida, y Satanás no va a tener lugar donde hacer nada. Si usted quiere agradar, agrade al dueño de todas las cosas. En otras palabras, Satanás está sujeto a Dios. ¿Estamos? Ay, te han hecho un hechizo. Que no importa que pierdan el tiempo. Yo estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Y ahí, mire, con la bendición de Dios y con la presencia de Dios se barre cualquier tontera que puedan hacer. No importa, amados hermanos. Mire, cuando nosotros llegamos a Carasucia, llegó una señora a decirnos: mire, se han reunido, porque mire, en el lugar donde nosotros predicábamos,
hay más centros espiritistas que farmacias, brother, ¿no? Cuando yo llegué. Era una cosa increíble. Llegó una vez, nos visitaba, estaba con nosotros un doctor Abel Vázquez. Y entonces llegó una tarde, llegó temprano a la iglesia. Hermano, ¿y qué pasó? Ya cerró la clínica. Sí, me dijo que tuve pocos pacientes. No me va a creer lo que me pasó. ¿Y qué le pasó, brother? Llegó un señor con el niño todo enfermo, me dijo, con una infección en el estómago, y lo había dejado de estar. Y entonces yo vine y le di una gran regañada. ¿Y saben lo que me dijo? Mire, doctor, no me esté diciendo nada, por favor, que estoy aquí porque don Salvi solo recibe 50 en la mañana. Don Salvi era el principal brujo de allí, ¿no? Y él solo había tenido 3 pacientes en todo el día. Así está el mundo. Pero usted no tiene por qué tenerle ningún temor, porque cuando usted lee estas palabras se da cuenta que cuando Dios cerca, nadie puede entrar. Y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Amén. Aleluya. Y entonces, dice después, vea por favor, dice, vamos en el versículo 10, lo repito, no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Versículo 11, mire Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermano, ¿cómo se considera? No diga nada. ¿Cómo se considera usted? ¿En bendición o no en bendición? Aleluya. Y adora a Dios en bendición. ¿Y si no estuviera en bendición? ¿Ya se puede usted pensar eso? Si estuviera enfermo, si estuviera liado, si no viera la suya, bro. Si Dios decide, ¿sabes qué? No te voy a bendecir por un tiempo. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. Definitivamente que puede hacer. Lo hizo con Job, bro. Yo le digo que por fe se ponga al espejo y diga, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la actual realidad, pues pero lo vamos a decir por fe. ¿Amén que lo vamos a decir por fe? Sí. Aleluya. Pero si somos claros, hay razones suficientes para que Dios nos corte la bendición. Entonces, Satanás le dijo, él es quitarle la bendición, quitarle lo que tiene, y ya vas a ver cómo blasfema contra ti. Contra Dios. Perdón, Satanás se lo dijo a Dios contra Job. Por eso es que, mi hermano, nuestra adoración no debe depender de nada. Ay, Señor, estoy agradecido porque me has bendecido. Y si no me has bendecido, estoy agradecido porque tengo vida. Y si no tengo vida, ya estoy contigo allá. Pero mis labios siempre te van a adorar. Manténgase así. Ya propóngaselo. Si usted ahora está en bendición, propóngaselo. Si ahora no está en bendición, sígaselo proponiendo. Y aunque se sienta decaído, y aunque se sienta no motivado a adorar, adore, mi hermano, adore. Porque Dios se va a recordar de su adoración siempre. Y cuando Satanás quiera llegar a usted, quiera llegar con cuentos, Dios se va a acordar de su adoración, que en momentos de bendición y en momentos de escasez siempre estuvo presente delante de Dios. Amado hermano, mire, yo pienso, pues e invento. Imagínese usted en medio de dificultad adorando a Dios, y su adoración sube a Dios, siempre sube a Dios. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, y en medio de la tristeza adorando al Señor, y en medio de la bendición adorando al Señor. Nuestras palabras siempre suben a Dios, siempre suben a Dios. Cuando Satanás llegue, pues las palabras suyas acaban de estar en los oídos de Dios, su alabanza acaba de estar en los oídos de Dios. Y entonces cuando este tipo quiera llevar palabras de maldición para usted, ¿qué es lo que se va a recordar Dios? De su alabanza, que incondicionalmente usted ha levantado a Dios. Entonces, mire lo que pasó, por favor. Dijo Jehová a Satanás, y mire lo que dice,
Versículo 11, lo vuelvo a leer. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acuérdense que estamos en la casa de Dios, man. Y todo lo que diga, todo lo que haga, todo, y no se ponga a pelear en la casa de Dios, no se ponga a decir tonterías en la casa de Dios. En la casa de Dios, oigan bien, es donde nosotros debemos de ser mejores que allá afuera, porque estamos en la casa de nuestro Padre. Si ustedes aquí han hablado, si usted en la casa de Dios es malintencionado, ¿cómo será allá afuera? Por eso es que aquí, mi hermano, venga y derrámese delante de la presencia de Dios para que Dios vaya puliendo, confiese sus pecados a Dios para que Dios nos perdone y nos limpie de toda maldad. Pero sigamos, por favor, sigamos. Y entonces dice, en tu misma presencia, versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y mira, ¿qué pasó? Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué le dijo Satanás? Levanta tu mano contra él y ya vas a ver que en tu cara te va a negar. Entonces Dios le dijo, levantó su mano y lo puso en las manos de Satanás. Hombre, si yo me pongo a pensar esto, mire, Jesucristo le dijo algo parecido a alguien, que alguien se recuerda. ¿Perdón? A Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. En otras palabras, se lo concedieron, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo, pero yo he orado para que cuando vuelvas, o sea que fue sacudido, por un ratito, hermano, pero fue sacudido. A veces cuando andamos allá afuera y usted siente que ha tenido un día pésimo, ¿qué cree que ha pasado, hermano? ¿Qué cree que ha pasado? ¿Ah? A ver, ¿qué cree que ha pasado? Sí, hombre. O sea, no se enoje con el que tiene la par. No se enoje con el que le dijo las cosas. No se enoje con el que le está cobrando o el que está inventando algo sobre usted. No se enoje con ellos. Vaya a Dios. Resuelva cualquier cosa con Dios. Deje de estar profiriendo las palabras, devolviendo palabras ásperas como se le están dando. Sepa que por alguna razón Dios ha dado permiso que pasen cosas. Entienda, en este mundo a Satanás se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. El Señor Jesucristo le dijo el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene controlados los pensamientos de todos aquellos que no conocen al Señor. Aunque tiene medio controlados los pensamientos de aquellos que son hijos de Dios, que le ponen atención y andan metidos en líos, en chambres y en todo eso. Pues entonces cuando usted comience y usted se da cuenta que de repente viene una cosa, viene otra cosa, viene otra cosa, acuérdese de Job. Le han dado un cursito de Job a usted y a todos. Dios tiene pleno control y dele gracias a Dios que no se lo prestó un año al diablo, hermano. Como sí lo hizo con Job. ¿Y qué fue lo que pasó en esa temporada oscura, hermano? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando uno dice todo lo que tiene está en tu mano, pues uno piensa las cosas, ¿verdad? Si ahora todo lo que tiene, pues el carro, la casa, el dinero, el qué sé yo, ¿verdad? Pero uno no piensa en los hijos, porque uno considera que los hijos no son cosas, no son de nuestra propiedad. Pero aquí le dijo, todo lo que tienes está en tu mano. Y cuando le pregunta, ¿cuántos hijos tiene usted? Y entonces ahí dice, todo lo que tienes, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Se comprende? Y Dios dijo, pero no lo toques a él.
Mire, hermano, este libro debería, no sé, pero a mí hasta llorar me hizo, hermano. ¿Ah? Y eso que lo había leído no sé cuántas veces. Pero hoy dándole vuelta al libro, quizás en la semana como 4 veces, de ahí lo estuve en audiobiblia, cuando andaba trabajando, y con el libro, y me he acongojado. Dice después. Y un día, acaba de decirle, mire lo que le acaba de decir, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. A todo esto, Job no se daba ni cuenta. Esto Job nunca lo supo. La Biblia no dice que Dios un día le aclaró. Es que mira, te voy a contar, Job. Ya no quiero que estés resentidito conmigo. Te voy a contar lo que pasó. No le aclaró. En todo el libro Dios no le aclara nada a Job. No le advierte nada a Job. Dios no siente por qué debe aclararnos a nosotros las cosas que nos acontece, porque Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Ay, Señor, explícame por qué. Deje de preguntar eso. No hay ciencia en eso. Doble rodillas y póngase en las manos de Dios. Hazme entender qué es lo que tengo que hacer. No le pregunte por qué. Nosotros no somos como Job, y a Job no le dio razones. Pues en todo esto Job estaba bien feliz, y sus hijos estaban en un party. Miren lo que pasó. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. ¿El qué estaban haciendo? Comían, ¿y qué más? Y bebían, ¿verdad? Y entonces dice, versículo 14, y vino un mensajero a Job, y comienza la historia, y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y aconteció, acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Usted se da cuenta que las riquezas de Job se miden por las posesiones en bestias. Y después dice, aún estaba hablando. O sea que Job estaba en su salón y llegó un mensajero y le estaba dando la noticia: te quedaste sin nada, papá, se te fue todo. Y cuando estaba hablando eso, apareció otro. Dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora le pregunto yo, ¿mandó Dios fuego del cielo? ¿Aló? No, Dios no te va a hacer nada. Dios te ama, pero entiende, Satanás te odia, te aborrece. Y si Dios le permitiera, yo me muero en ese momento, hermano. Dejar de estar hablando eso, y ¡pum! Pero como mi vida no está en las manos de Satanás, sino que está en las manos de Dios. Entonces, mire lo que pasó, por favor. Aquí se le estaba yendo noticia tras noticia todo el dinero de Job. Y entonces, versículo 17, habló uno, llegaron dos mensajeros dándole noticias de pérdida. Y versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, y aquí va la noticia, hermanos: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué dice ahí? Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. El Dios que permitió todo esto es el mismo Dios que nos ha salvado
No pierda esa perspectiva, por favor. Algunos todavía, y cristianos, todavía tienen en sus labios y dicen: ay, yo estuve hablando con el colocho, Dios mío. Estábamos cantándole a Chusito, Dios mío, hablando de Jesús. No entienden, no tienen ni la más mínima idea a quién se está refiriendo, amados. Al que tiene control absolutamente de todas las cosas. Y después dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se puede imaginar la reacción de él. Se rompió su ropa y además se cortó todo el pelo. La barba en los tiempos en estos tiempos era sinónimo de honra para el varón. Y él se rapó todo, se quitó el pelo y se tiró. Y mire lo que hizo, por favor. Y dice, y se postró en tierra y adoró. Postrarse en tierra, amados hermanos, es la frente en el suelo. ¿Y qué hizo? ¿Y maldijo a Dios? No. ¿Y se quejó? No. ¿Qué dice? Adoró. Adoró. Versículo 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, que dice allí, bendito. Y aquí viene el increíble, hermano, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué dice? Despropósito. La palabra despropósito quiere decir un mal propósito a Dios. O sea que Job, sin entender nada, él sabía que Dios no es malo. Él sabía que Dios es bueno y que Dios le amaba y que algo estaba pasando. Ahora, yo no quiero que usted se vaya de que asustado. Razones hay para irse así, ¿o no? El temor de Dios, mi querido hermano, es el respeto a quien es nuestro Dios. Y el respeto viene por la persona que Él es y por las cosas que Él puede hacer. Nosotros adoramos y respetamos a Dios por eso, amados hermanos. Por eso yo sé que usted ya no va a venir tarde al culto. Porque tiene una cita con Dios, ¿sí? Y usted respeta a Dios. ¿Por qué? Porque es el Rey por sobre todas las cosas. Y usted no va a llegar tarde a la cita. Usted va a estar a tiempo en la cita con Dios. Así tengan que sacar del pelo y amarrados a quien sea, y que se vengan a terminar de vestir ahí. Ahí están los baños, hay varios baños, hermano, pero usted véngase a tiempo a la casa de Dios. Usted no va a venir a hablar cosas que no se deben a la casa de Dios, porque usted viene a una cita con Dios, aquel que es todopoderoso. Yo le pregunto, si usted de repente, por alguna de las cosas, no digamos el presidente, de repente le concedieran una cita con el gobernador de California, ¿cómo fuera usted? ¿Llegara tarde? ¿Ah? ¿Fuera mal vestido? No, le aseguro que no se pone nada de lo que usted tiene. Se va a comprar. ¿Ah? Llega tempranito, ¿verdad? Y busca parqueo una hora antes y comienza a preguntar cómo está la cosa para poder entrar y entrar como se debe. Y usted llega y cuando nomás ya me imagina, se sale y le da la mano, ¿verdad? Y casi se la va a besar al hombre ahí. ¿Ah? Un hombre como usted y como yo. Ahora imagínese una cita con Dios. ¿Y usted es capaz de dormirse y no habla con Él? Se levanta, como decía mi mamá, como macho sin dueño. Yo me levanto a las 3, y uno dice a las 3 horas, no, a la 1, a las 2 y a las 3, voy para arriba. Ni nos acordamos de Dios, aquel que puede hacer que todos sus planes se vengan para abajo, hermano, o puede hacer que sus planes sean lo mejor que le pudo haber pasado ese día. A ese Dios es el que buscamos cuando venimos a la iglesia. De ese Dios es el que oímos cuando abrimos la palabra de Dios. A ese Dios es el que le hablamos cuando oramos. A ese Dios es el que le cantamos. A ese Dios, por eso es que no puede haber, no debe haber nada en su cabeza cuando usted adora a Dios más que adorarlo a Él. Porque Él sabe lo que está pensando. Él sabe lo que hay en su corazón.
No debe usted perder el tiempo. Olvídese, amado, si quiere deje su teléfono en el carro, apáguelo, vea lo que haga, pero no se distraiga. Porque este Dios que le dijo a Satanás, ok, todo está en tus manos, es el mismo Dios que a las 5 de la tarde los domingos, a las 7 de la noche de los viernes y cada día de casa de oración, tiene Él una cita con nosotros. Y Él no falla. ¿Sabe qué dice la Biblia? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Y llega tarde. ¿Se puede imaginar que el gobernador, tengo 15 minutos de estarle esperando? Ay, que me puede meter preso. Oye, con Dios no puede ser menos. Mire, a Dios le llevaban los ¿cómo se llama? Los becerros quebrados, los becerros ciegos. ¿Y sabe qué les decía Dios? Agárralo y llévaselo a tu gobernante, llévaselo a tu rey, a ver qué te dice. Ay, si es para la iglesia, hermano. Dios mío, ay, ¿cómo quieres si es para Dios? Es el rey del universo. Es el rey del universo. Fíjense que nosotros tenemos una manía. Nos invita y el regalo depende de quién es. Según el sapo es la pedrada, ¿verdad? Depende de quién sea, así es el regalo. Si tiene dinero, le damos un regalo ¿cómo? ¿Barato? Unos vasitos de vidrio. ¿Ah? No, si es un fufurufufu, nosotros le llevamos un regalo fino, ¿sí o no? Aquel que va a menospreciar todo cuanto usted le pueda dar. ¿Y cómo es posible que al dueño de todo el universo nosotros le tengamos limosna, ni nuestro tiempo, ni nuestra adoración? Desgraciadamente el hombre no conoce a Dios si no es a través del sufrimiento, a través de la necesidad o a través de rendirse a Dios, aun cuando haya venido ni el sufrimiento ni la necesidad. Eso, mi querido hermano, usted lo escoge. Nosotros tenemos una ventaja sobre Job. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Amén. Y Él nos ayuda a poder adorarle a Dios en todo momento, aún sin aflicción. El apóstol Pablo dijo, porque se reconoce que vienen aflicciones y vienen problemas, el apóstol Pablo dijo, esta tribulación presente no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pero sea que estemos en bendición o atribulados, mi hermano, nuestros cantos, nuestra adoración va a Dios. En el capítulo 42, no quiero que se vaya asustado ni desanimado, el último capítulo de Job, el capítulo 42 de Job, nos muestra prácticamente el propósito de todo lo que le pasó a Job. No piense, amados, que ni siquiera hemos ni tocado la belleza de este libro. Versículo 10, ¿lo tiene ahí? Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había en él. Vamos a adelantarnos. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, etc. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 14. Y llamó el nombre de la primera, y hasta el detalle de los hijos. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Regresemos al versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, mire esto por favor, y esto Job lo tuvo que comprobar. Lea conmigo, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, oiga esto, yo hablaba, ¿qué dice ahí? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú, ya no le dice, tú me contestarás. Tú, ¿qué dice ahí? Me enseñarás. Se cambia de exigencia a un alumno, a alguien que quiere aprender. Versículo 5. De oídas, ¿qué dice? Que había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice ahí? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira, hermano, toda la tribulación que pasó Job, todo el lío que pasó Job, ¿de qué le sirvió? Pudo verdaderamente conocer a su Dios. Él había escuchado del Dios y con eso que tenía él le servía. Pero todo eso le permitió a él, a Job, darse cuenta de la autoridad, del poder del Dios al cual servimos. Y es un Dios que cuando quiso, le quitó todo. Y cuando quiso, lo bendijo mucho más. Ahora, hermano, ¿deberíamos nosotros necesitar tribulación para adorar a Dios? ¿Deberíamos nosotros necesitar una angustia para forzarnos a quedar en la iglesia y no salir corriendo? ¿Cree usted que necesita alguna angustia para hacerse amante de estar en la casa de Dios? Yo le aseguro, mi hermano, que no lo necesitamos. Para eso el Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestro corazón. Él nos permite crecer, Él nos enseña a Dios, Él nos acerca a Dios y nos permite que día con día, usted y yo, vayamos aprendiendo lo que a Job le costó, inclusive la vida de sus hijos. Nosotros con adoración, en paz, en la palabra, vamos conociendo que Dios es el Rey de Reyes. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, en esta tarde noche, Padre, estamos en tu casa, Dios, agradecidos, Dios, que nos has permitido hojear este precioso libro, Señor. Ni siquiera podemos pensar y acercarnos a lo que Job padeció. Pero cuando vemos el principio de Job, el libro, no tenemos valor de creer que nosotros somos eso. Nosotros lo vamos a decir por fe. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Este momento, Señor, así como somos, hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Y nosotros reconocemos que tu amor ha sido tanto sobre nosotros que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Por eso nosotros podemos tener una cercanía todavía mayor que la que Job tenía contigo. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes probablemente en nuestra vida cristiana, en nuestro tiempo de oración, de lectura bíblica. Hemos sido displicentes a la hora de congregarnos. Pero hoy, Señor, queremos arreglar todo eso. Queremos, Dios, sin que caiga fuego del cielo que destruya nada, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que queme todo deseo de hacer lo contrario a tu voluntad. Hoy, Señor, nos rendimos, Padre. Rendimos nuestra vida. Reconocemos, Padre, que nos hemos mantenido hasta esta fecha, porque tú has hecho un cerco alrededor de nosotros y nos has protegido y nos has bendecido, Señor. Y aun cuando no hemos hecho lo correcto alguna vez, tu misericordia no se ha apartado de nosotros. Y tu gracia nos ha dado cosas que ni siquiera merecemos. Pero hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy, Padre Celestial, nosotros queremos cada día conocerte más y más. Oh Espíritu Santo, tú que estás con nosotros. Muéstranos. Ayúdanos. Y que podamos cada uno reconocer cada vez más a ese Rey del universo, que es nuestro Padre y que se llama nuestro amigo. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Padre. Iglesia, pongámonos en pie. Te amamos, Dios. Nos rendimos, Señor. Tus
ti, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto que pasó ha quedado escrito, Señor. Inclusive, Padre, episodios que era imposible que Job hubiese podido ver. Nunca supo lo que pasó en el cielo, pero siempre supo que tú estarías con él. Nosotros no sabemos qué pueda estar pasando en este momento en el cielo. No sabemos siquiera qué está pasando afuera de este lugar, pero nosotros sabemos que tú estás aquí con nosotros. Nosotros sabemos que tú tienes el control de todo. Tienes el control de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro ser, de nuestro futuro, oh Dios. Y por eso es que delante de ti nos rendimos, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Ayúdanos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos vivir más para ti y enseñar a nuestros hijos a entregarse día con día, para que no nos veamos en la necesidad que Job tuvo de presentar sacrificio por si acaso ellos habían pecado, porque nosotros vamos a trabajar y vamos a servir y vamos a ayudarles a ellos a que puedan tener una relación personal contigo, Señor. Queremos adorarte, queremos amarte, queremos decir como un día dijo Josué: y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y queremos ayudarle a nuestros hijos a que ellos mismos te busquen a ti. Ayúdanos, Padre, a no consentir caprichos, Señor, porque es contra ellos mismos que les concedemos eso. Ayúdanos, Padre, a enseñarles no solo con los labios, a enseñarles con nuestro testimonio, Señor. Personas de oración, personas de lectura bíblica, personas constantes buscando tu rostro, Señor. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos, Dios. Lo que hoy sabemos es que tú estás en medio de nosotros. Y sabemos que si mañana, Padre, no sale el sol, tu gracia siempre estará con nosotros. Y sabemos si mañana pueda pasar lo que sea, Señor, tú nunca nos abandonarás. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Transforma nuestro ser, nuestro corazón día con día, Señor, para que podamos ser cada día mejores a tus ojos y en tu misericordia, Señor, poder llevar esa palabra a todo aquel que la necesite. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, Rey, te damos las gracias ahora y siempre. Terminamos el servicio, Señor, pero nos vamos de la mano contigo. Bendice a tus hijos,